Muy buenos días, amigos. Hoy hemos venido, como os prometí, a un sitio muy especial. Vamos a grabar un exterior en un sitio mágico. Como sé que me lo vais a preguntar después, os digo, me encuentro en el puerto de Valdemosa, en la isla de Mallorca. Para todos esos que luego me preguntáis, ¿dónde es eso? ¿Dónde es eso? Mirad qué sitio más espectacular. Mirad, mirad. ¡Wow! ¡Wow! Y por el otro lado también es alucinante, ¿eh? Ahora verás, te lo voy a enseñar. Mira. ¿Lo ves? ¡Hola! ¡Hola! Ahí tenéis a mi compañera. Os diré lo que se me ha ocurrido. Vamos a preparar una brocheta de salmón. Ayer me fui al mercado y compré un trozo de salmón que da gusto verlo. Mirad qué trozo de salmón. Estas cosas así se encuentran en los mercados. Tú vas al mercado y te cortan un trozo de salmón al peso como tú quieras, de lomo grueso, ¿vale? Porque vamos a hacer una brocheta, ya verás. Y si vas al mercado, pues también te puedes encontrar cosas como esta, mirad. Cebollino en flor, cibulet. Esto es lo que cortamos a rodajitas luego para decorar. Esto lo encuentras en el mercado, ¿vale? Vamos a hacer una salsa ponzu. ¿Sabéis lo que es una salsa ponzu? Que suena así un poco raro, ¿verdad? La salsa ponzu, lo voy a definir en pocas palabras, es una vinagreta con sabor asiático. Es la vinagreta que utilizan los asiáticos. ¿Cómo se hace? Pues se hace con zumo de cítricos, mirad, limón, lima, naranja, un poquito de vinagre de arroz y un poquito de salsa de soja. Esta salsa tiene muchas versiones, ¿vale? Pero nosotros vamos a hacer una versión muy sencillita, con cosas que todos tenemos en casa, para esta brocheta que va a quedar espectacular. ¿Y cómo no va a quedar espectacular en un entorno como este? ¡Vamos a verlo! Lo primero que voy a hacer es preparar la salsa ponzu, ¿vale? Y hay una cosa muy importante a tener en cuenta en esta salsa, y es que los cítricos que vamos a exprimir estén prensados muy poquito para no llegar a la parte amarga, ¿vale? Esto es una cosa que los asiáticos dicen que hay que tener en cuenta cuando se prepara la salsa ponzu. Entonces no estoy utilizando ningún procesador, no quiero que el amargor de la cáscara me pase al zumo. Quiero zumo natural, mirad, por ejemplo, zumo de limón. Mirad, echamos aquí el zumo de limón. Y voy a poner más o menos la misma cantidad de todos los cítricos. Zumo de lima, lo mismo, mirad cómo lo corto, ¿eh? Es la parte exterior de la corteza, ni siquiera lo parto por la mitad, porque así lo podemos exprimir más fácilmente. Ponemos el zumo de lima. Atención. Y lo mismo pues hacemos con la naranja. Cortamos así una tajada de la parte exterior y exprimimos solo hasta que sale zumo y no lo apuramos del todo para que no nos aparezca ese amargor, que por cierto, no sé si lo sabías, también es una cosa que tienen muy en cuenta los peruanos cuando exprimen la lima en su ceviche, ¿vale? Vale, ya está, y ahora vamos a poner un poquito de vinagre de arroz, más o menos la misma cantidad, echamos así, una parte de lima, una parte de limón, una parte de naranja y una parte de un vinagre suave, que si no tienes vinagre de arroz, pues un vinagre suave. Y esto sí que es fundamental, salsa de soja, ¿vale? La salsa de soja, como sabes, es muy fuerte. Yo siempre tengo en casa, si te gusta un poquito la cocina asiática, pues seguro que tienes una botellita de salsa de soja. Le ponemos un chorrete así, porque es muy fuerte, agitamos un poco para que se mezclen los ingredientes, como siempre las vinagretas de tarro, y ya tenemos lista nuestra salsa ponzu, fácil. Vamos con la brocheta. Lo primero que hago es cortar la verdurita. Mirad, voy a poner pimiento verde italiano, ¿vale? Cortamos así, tiras y luego cuadraditos. Así, así. Yo creo que unos cuadraditos así me van a ir bien. Ya tengo suficiente. Lo ponemos aquí. Cebolla tierna. Le voy a quitar la primera capa, la capa exterior. Y vamos a cortar pues unos daditos también. Y así. Mirad, ¿veis? Ya tenemos aquí los daditos de cebolla. Me encanta el salmón y ahora que viene el buen tiempo, apetecen los platos sanos con salmón, con aguacate, con tomate, las ensaladas. Se trata de hacer unos tacos chulos, ¿vale? Entonces, mirad, corto por aquí por el centro, me voy a buscar la piel y a la vez que le quito la piel, así apurando, ¿lo veis? Aquí se queda la piel, nosotros vamos a conseguir unos tacos buenísimos de salmón. Mirad, ¿veis la parte de abajo? Vamos a quitarle un poquito de grasa, pero muy poca, porque esta grasa es muy rica, ¿vale? Así, un poquito solo. Bueno, y ahora lo voy a cuadrar un poquito, estas esquinitas las voy a aprovechar pues para otra cosa, para un salteado, ¿vale?
junto con la grasa. Aquí no tiramos nada, pero estamos buscando hacer la brocheta bonita, ¿verdad? Y necesitamos unos dados chulos, majos, ¿lo veis? Mirad qué dados que vamos a sacar de aquí, ¿eh? Ahora nada más tenemos que cortarlos. ¿Lo veis? Lo pongo así para que lo veáis, pero es más cómodo de cortar así. Cortamos nuestros dados para las brochetas, lo más iguales posibles, y los voy poniendo aquí. Esto se está llenando de curiosos y se creen que les voy a invitar yo a brocheta. Lo lleváis claro, lo lleváis claro. ¡Hala, hala, hala! Palitos de brocheta, ¿veis? Palitos normales y corrientes. Vamos a proceder a montar nuestras brochetas. Os contaré cómo hago yo para montar brochetas. Pongo todo en la mesa y lo pincho después, ¿vale? Y así sé lo que me va a hacer falta. Y ahora lo voy a pinchar intercalando la verdura. Vale, antes de atravesar quiero explicarte una cosa. Mirad, el salmón tiene unas rayas así, ¿lo veis? Tenemos que pinchar nuestra brocheta transversalmente, quiere decir cruzada a las rayas, no así. Porque veis cómo se lamina, se laminará así y se abrirá. Lo que tenemos que hacer es sujetar las láminas. ¿De qué manera? Pues pinchando nuestra brocheta transversalmente. Me explico, ¿veis? Totalmente transversal a las líneas. Ponemos un dadito de salmón. Ponemos una cebollita. Ponemos un pimiento verde. ¿Lo veis? Y volvemos a repetir la operación. Un dadito de salmón transversalmente, un pimiento verde y le voy a poner, ¿sabéis qué le voy a poner? Le voy a poner una rodajita de lima en medio que le va a dar una vista increíble. Finas, ¿vale? Si no tienen lima, pues limón, ya sabes. Vale, mira, ahora verás lo que te quiero decir. Mira, doblamos la rodajita así, por la mitad. ¿Lo ves? Seguimos. Limón. Cebollita. Pimiento. Y salmón. Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parecen nuestras brochetas? Pues y así con todas, ¿vale? No te voy a enseñar todas las brochetas ahí, venga, 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 que esto se hace muy pesado, jolines, al grano, Guille, venga, que no pares de hablar, que siempre estás ahí, venga, Ya las tengo. Vamos a preparar el fuego ya. Todos los que están aquí alrededor se creen que les voy a invitar a brochetas. Que no hay brochetas para nadie, hombre. Me las voy a comer yo. Necesito que mi sartén esté bien caliente y mientras se está calentando, fijaros, he tenido que poner aquí porque hace viento, ¿vale? Menos mal, porque si no aquí nos torramos. Voy a preparar un poquito de guarnición. Cortaré un poco de cebolla rosa y la voy a sazonar. Y voy a presentar mis brochetas de una forma muy original. Mirad, he comprado una lechuga de esta que se consigue en los mercados, que no son lechugas de plástico. Lo que pasa es que no he traído agua. Y claro, cuando no traes agua a un sitio donde vas a cocinar, ¿qué hago yo? ¿Dónde encuentro agua? Voy a pelar la cebollita. Voy a cortar un poquito de juliana de cebolla y lo del agua ya creo que sé cómo lo voy a resolver. Cuidado, Guille, que te vas a escoñar. Ya tenemos agua, ya tenemos agua. Ponemos la cebollita en agua con un poquito de sal para que pierda esa fuerza que tiene la cebolla y que no pique en absoluto. La lechuga va a ser un poco más difícil, ¿vale? Así que voy a bajar por las hojas y las enjuago allí. Buscamos el corazón de la lechuga, solamente las hojas más bonitas. Estas hojas del centro me van a venir fantásticas. Mira qué hojas más bonitas. Me gusta la lechuga, esta que tiene sabor, ¿vale? No la que producen en serie, la que producen los agricultores. Y esta se compra en los mercados. ¡Hala! Ya tengo la lechuguita enjuagada. Lista la lechuga. Vamos a planchar.
Voy a sacar de aquí la cebolla porque ¿sabéis qué pasa? Que el agua salada cocina. Ups. Me está ablandando demasiado la cebolla. Quiero que la cebolla esté bien crujientita. Sazonamos un poquito las brochetas. Sal. Y a mí me gusta ponerle pimienta blanca. Chorrete de aceite. De aceite de oliva virgen extra, por supuesto. Así. Y vamos ya a la sartén. Esto se hace en un momento. El salmón no hay que cocinarlo mucho, así que le doy la vuelta. Si sabéis qué voy a hacer, pues lo voy a pintar un poquito con la salsa ponzu. Bueno, no os podéis imaginar cómo huele esto. Estamos rodeados de curiosos, que no hay para vosotros, hombres, de hecho ya todos haciendo cola, están ahí. En la fuente donde vamos a presentar unas hojitas de lechuga de estas enjuagadas. 4 brochetas, 4 hojas de lechuga. Y ahora aquí viene una cosa, bueno, vamos a hacer la fusión asiático-mediterránea. A la salsa ponzu, a ver, seguro que los asiáticos me quieren matar cuando vean esto, pero los de aquí me entenderán. Le vamos a echar un poquito de aceite y lo vamos a convertir en ¿qué? En una emulsión, ¿verdad que sí? Vamos a verlo, se hace la magia, atención. Mira, mira cómo los ha espesado. Ya tenemos la salsa montada. Sazonamos la cebollita con un poquito de aceite y unos granitos de sal. Además yo me traigo unas semillas porque soy muy apañado y en casa ya sabéis que tengo semillas de todas. Voy a poner unas semillas de sésamo tostado. Qué bueno. Sazonamos y esto va a ser la base. Ponemos aquí un montoncito encima de cada hoja de lechuga y solo nos queda que colocar las brochetas. Vamos allá. ¿Os queréis creer que no me he traído una cuchara? No hay problema. Con buen pulso, y esto viene emulsionado, vamos a sazonar. Mira, un poquito. Esta salsa tenéis que probarla, ¿vale? Porque potencia el sabor de cualquier cosa, no solo del pescado, la puedes probar también en carnes. Termino, para darle un toque oriental, con unas semillas de chía. ¿Cómo lo veis? ¿Apetecen las brochetas de salmón? Queridos amigos, voy a hacer la foto y yo a probar. Y me están dando unas ganas de pegarme un chapuzón porque aquí se está bañando todo el mundo, ¿eh? Vamos a probarlo, así un poquito. Y antes de llenarme la boca, deciros que nos vemos en el próximo vídeo y decidme en los comentarios si os gusta que os enseñe exteriores como estos maravillosos que hay donde yo vivo, para dar un poquito de envidia, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. De verdad que estas cosas pasan solo en los exteriores. ¿Qué se me ha olvidado? ¿Qué se me ha olvidado? ¿Has estado atento al vídeo? Se me ha olvidado la flor de cebollino. Me cachis en la mar. Mirad, esto es comestible, tanto el tallo como la flor. Así que vamos a poner de las dos cosas, ¿eh? Cortamos un poquito así. La tijera. Y la flor también la cortamos así. Siempre pasan estas cosas cuando hacemos exteriores. Son tantas cosas en la cabeza que se olvidan. Chao. Pues